Hoy es lunes 17 de marzo 2025. Me llamo Miranda Líguez. Estoy hablando con Pedro Palomino en la Morgan State University en Baltimore, Maryland, para el Voces Oral History Center. Gracias, señor Palomino, por su tiempo. Unas notas: la grabación original sin editar está en la colección latinoamericano Nettie Lee Benson Library en UT Austin. Cualquier persona puede verla. Si hay algo que no quiere decir, que no quiere hablar, los respetamos. Si hay algo importante, díganos. Por favor, dígame saber si necesita una pausa. Hoy hablamos de su vida, su trabajo como periodista y su empresa. Okay. ¿Cómo era Perú cuando era niño? Perú cuando era niño. Buena pregunta. Esa pregunta me hace retroceder muchos años atrás. Bueno, Perú, en mi niñez, como supondrás, cuando uno es niño no tiene conciencia del país donde vive, simplemente estás consciente de tu entorno, de tu alrededor, ¿no? Y Perú, para mí era un país acogedor, lindo, hermoso, donde yo podía ir a estudiar, jugar, disfrutar de mis padres. Todo, todo estaba bien. ¿Cómo es su barrio? Ah, mi barrio. Buenos recuerdos, sobre todo cuando salíamos a jugar pelota con mis amigos en la calle. Y muchos juegos de niños, ¿no? Tengo muy bonitos recuerdos de mi barrio. Se mudó a los Estados Unidos para estudiar, ¿correcto? No, Oh. no. Vine a Estados Unidos. Bueno, la primera vez que vine a Estados Unidos fue como periodista en 1986. Vine a cubrir un evento deportivo en Colorado Springs. El evento se llamaba Campeonato Mundial de Ciclismo, donde el equipo peruano participó y yo era el reportero oficial. Esa fue mi primera vez que yo vine a Estados Unidos como reportero. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿cuándo vine ya a quedarme aquí? Eso fue el año 2001. Pero no vine a quedarme. O sea, si me quedé fue circunstancias, ¿no? Que me obligaron a quedarme, pero no vine a quedarme. Vine por un propósito y luego iba a regresar, pero resulté quedándome. ¿Y por qué? ¿Por qué me quedé? Mira, es una historia un poquito. Yo llegué el 31 de agosto del 2001, justo días antes del problema de las Torres Gemelas. Creo que 11 días antes de la Torre Gemela. Yo estaba en ese entonces visitando a mi cuñada en Virginia para coordinar que mi hijo se quedara en casa de ella para estudiar. Luego del el problema de las Torres Gemelas, la situación se puso difícil aquí, mucho control, y no pude matricular a mi hijo en aquel entonces en Virginia. Eso es, digamos, un poco parte de la historia, las dificultades administrativas que se presentaron. Y eso me hizo salir de Virginia a invitación de un cuñado que vivía en Baltimore. Me dijo, vente a Baltimore porque acá de repente a tu hijo lo puedes matricular en la escuela. A mi hijo le faltaba un año para que terminara la high school. Y entonces le dije, ok, voy a probar. Y así fue. Llegué a Baltimore con mi hijo, entregué los documentos de su escuela y al día siguiente empezó a estudiar. O sea, totalmente diferente a lo que pasó cuando yo trataba de hacer los trámites en Virginia, ¿no? Pero como te repito, todo eso fue producto de las dificultades que se presentaron tras el colapso del 9/11, ¿no? ¿Por qué? Porque Virginia en ese entonces se había descubierto que un migrante latino había compartido su dirección con uno de los terroristas. Entonces,
todas las instituciones, no sé si sabes esa historia, entonces todas las instituciones en Virginia se pusieron muy drásticas y muy fuertes con diferentes trámites administrativos. Y esa dificultad incluyó el registro en escuelas. Entonces no pude matricular a mi hijo en una escuela en Virginia. Por eso que emigré a la ciudad de Baltimore y en Baltimore sí mi hijo pudo registrarse y estudiar, ¿no? Y así fue. Así empezó mi vida aquí en Estados Unidos. Eso fue ya creo que a finales de septiembre, si no me equivoco, septiembre del 2001 que llegué a Baltimore, registré a mi hijo y tuve que quedarme con él, pues porque la idea era que él se quedara con mi cuñada en Virginia, en la casa de mi cuñada. Y al venir a Baltimore no había dónde quedarse, no podía dejarlo solo. Así que tuve que quedarme, renunciar a mi trabajo de periodista en Perú y quedarme con él, a empezar una nueva vida, de cero. ¿Y cómo fue mudaste de Perú a los Estados Unidos? ¿Cómo fue, cómo fue de difícil? Sí, sí, Bueno, es que, como te repito, yo no vine a mudar, yo no vine con el pensamiento de quedarme acá. O sea, por eso te decía, quedarme acá fue una cosa, motivo de las circunstancias. Porque mi idea era venir, matricular a mi hijo para que estudie y yo me regresaba a Perú a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y venía cada año a visitar a mi hijo. Pero como no se pudo hacer eso, de Virginia nos movimos a Baltimore. Entonces en Baltimore no estaba mi cuñado, no había un hogar donde dejarlo a él con seguridad. Entonces tuve que quedarme con él. Entonces no hubo esa transición regular de mudarte. O sea, la idea nunca fue venir a quedarme acá, ¿no? Simplemente hacer lo que estaba haciendo. Venía por trabajo, regresaba, venía a visitar a la familia como turista y me regresaba, ¿no? Pero nunca fue la intención quedarme acá. Pero las circunstancias de esa situación que te acabo de explicar hizo que me quedara acá. Entonces, no me mudé, o sea, las circunstancias me obligaron a quedarme, ¿no? ¿Y sabías sobre otros latinos antes de vivir aquí en Baltimore y No, Virginia? no. Cuando yo vine a Baltimore, bajo esas circunstancias que te he contado, no conocía a nadie en Baltimore. Solo mi cuñado que me llamó, que me invitó a venir a Baltimore, ¿no? O sea, si no fuese porque él me llamó para decirme, ven a Baltimore y prueba para matricular a tu hijo, no hubiera conocido a Baltimore. Porque yo estaba en ese entonces en Virginia. ¿Y quién pensó de los otros países de Baltimore? ¿Qué? ¿Qué pensó de otros latinos en Baltimore? Bueno, primeramente, en esa época en Baltimore, tú veías pocos latinos. O sea, la población latina en el 2001, que yo llegué aquí, era escasa, era bajísima. Tú caminabas por las calles de Baltimore y veías muy pocos latinos en la calle. Era raro que tú te cruzaras con un latino, ¿no? Ahora, lógicamente, han pasado muchos años, ahora es diferente, ¿no? Pero en aquel entonces era difícil encontrarse con latinos. A excepción que vayas a un centro comunitario y podías ahí ver a unos cuantos latinos, ¿no? Pero normalmente circulando, difícil. ¿Otros latinos lo recibieron bien? Bueno, una vez que llegué a Baltimore, claro, comencé a conocer gente, a hacer amistad. Y sí, los pocos latinos que empecé a conocer me recibieron bien, pues, ¿no? Empecé a tener amigos. Difícil al comienzo, un poco desconfiado porque tú no conoces a nadie, pero poco a poco pues uno va conociendo a la gente, ¿no? ¿Y cómo está a vivir en los Estados Unidos como un inmigrante? ¿Cómo es? Difícil, difícil, sumamente difícil porque en mi caso particular, tome en cuenta que yo era una persona con profesión, con trabajo, con una posición, y de la noche a la mañana tuve que sacrificar todo eso para venir, por apoyar a mi hijo, ¿no? Entonces, estando acá, fue sumamente difícil para mí encontrar un trabajo en lo que yo hacía. Intenté, mandé emails, traté de buscar
que trabajara en un medio hispano en ese entonces, pero lamentablemente nadie me respondió. Lógicamente nadie me conocía, pero nunca tuve esa oportunidad. Así que tuve que hacer lo que todo el mundo hace, ¿no? Trabajar en lo que podías, ¿no? Lo que encontrabas para poder sobrevivir, ¿no? One quick note, it's on, when he answers the question, if you could ask him to put the question, the question and the answer. Okay. Because you asked if it's difficult being an immigrant. He said it's difficult, but what we kind of need is something like, it's difficult when you're an immigrant. Oh, okay. Just an intro, Okay. since you're not gonna, anyway. you Got don't- you. Okay. So, en tus questions necesitas decir la pregunta otra vez. Repitar la pregunta en su answer. O que yo diga la pregunta. Otra vez en su answer. Sí. Does that make sense? Yeah, like an example, like, she says, what is your name? ¿Cómo se llama? And then you say, me llamo es, Oh, ok. yes, Ok. Okay. Bueno. En su LinkedIn dice que es parte del círculo de periodista deportiva. ¿Qué es esto? Periodista deportivo, ¿está bien así? ¿O tengo que repetir la pregunta? That Sí. sounded good, sí. Ok. Gracias. ¿Qué es un periodista deportivo? Bueno, en inglés creo que le llaman sports journalist. Yo empecé mi carrera como periodista deportivo primero como ayudante, como aprendiz, aún todavía cuando yo estaba en la high school. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad de que mi padre me llevara a los eventos. Él ya era un periodista conocido, trabajaba en medios. Entonces él me llevaba como parte, digamos, de papá enseñarle al hijo lo que hacía, ¿no? Ahí fue donde yo aprendí a hacer periodismo deportivo. Y estando incluso ya en el college, en la universidad, ya trabajaba yo como periodista deportivo. Ya tenía esa experiencia, ya no tenía miedo a los micrófonos ni al evento porque ya estaba ambientado, por lo mismo que mi papá me llevaba al estadio, a las competencias, lo veía él transmitir las carreras, estaba yo ya un poco ambientado al micrófono, a las cámaras, todo eso, ¿no? Y entonces así empecé mi carrera. O sea, periodista deportivo es el periodista que se encarga solamente de cubrir eventos deportivos, en todas las áreas deportivas. ¿Y qué era la periodista qué era el nombre de la noticias de su padre trabajó? Uy, mi padre trabajó en muchos medios deportivos, muchísimos. Pero te puedo decir algunos medios deportivos muy importantes en Perú. Él trabajó en un programa de radio que se llama Ovación. Ya no existe, pero en aquel entonces el programa de radio se llamaba Ovación y era uno de los programas radiales más importantes del Perú. Otro programa que él trabajó se llamaba Pregón Deportivo. También por radio, era otro de los programas radiales importantes, muy conocidos en el Perú. Y bueno, y él trabajó en muchos otros programas, ¿no? Pero te cito dos por mencionar, digamos, los más famosos en la época de él, ¿no? Esos programas ya no existen ahorita, ya son muy antiguos, ya Sí. Y antes de high school se fue al colegio de periodistas en Perú. ¿Cómo es? ¿Antes de la high school? Antes de la high school, Después, digamos. sí, Después de la high school. después de high school. Ya. Fui al colegio de periodistas en Perú. Sí, mira, mi transición de high school a una escuela de periodismo fue muy singular, muy especial, ¿no? ¿A qué me refiero? Yo estando en el último año de high school, ya empecé a hacer un poco de periodismo. Digamos, le decíamos periódico escolar, ¿no? Era un mural donde yo escribía los artículos y lo pegaba en el mural de la escuela sobre las cosas que pasaban en la escuela, ¿no? Así empecé. Entonces ya esa pequeña experiencia en la escuela me facilitó poder hacer
lo que hice posteriormente con el deporte. Y antes de terminar mi carrera de periodista, pude entrar a una organización que se llama Círculo de Periodistas Deportivos del Perú, existe todavía, es la organización que cubre, que alberga a todos los periodistas deportivos en el Perú. Entonces yo, gracias a mi papá, pude entrar a esa organización, pude recibir clases, charlas, talleres, ¿no? Para especializarme. Y eso me ayudó muchísimo a mi transición para luego seguir mi carrera de periodista, ¿no? Entonces, tuve, digamos, todos esos pasos que me ayudaron a tener una buena base cuando ya llegué a estudiar toda la carrera de periodista, ¿no? Y en Baltimore tienes dos públicos, como se llama Mundo Latino Baltimore y Somos Baltimore, ¿correcto? No, en Baltimore yo tengo una empresa que se llama Palomino Media Group. Esta empresa tiene bajo su nombre dos publicaciones. La primera, y menciono la primera porque es la más antigua, se llama Somos Baltimore Latino, que es una website y una página en Facebook. Y la otra publicación que tengo se llama Baltimore Latino Newspaper. Se llamaba antes Mundo Latino, y nosotros hace 2 años le hicimos un rebrand. Le cambiamos para darle importancia al lugar donde estábamos. Porque el nombre Mundo Latino era un nombre muy genérico, muy general. Entonces dije, ¿por qué no le cambiamos y le ponemos Baltimore? Porque estamos en Baltimore. Porque aquí en Baltimore hay varios medios americanos que llevan el nombre Baltimore. Baltimore Sun, Baltimore Banner, y ahora hay un Baltimore Latino. Por eso fue que nos animamos a cambiarle de Mundo Latino a Baltimore Latino Newspaper. Así que son 2 medios que yo dirijo en esta ciudad, ¿no? ¿Y Baltimore Latino es en línea también? También. Claro, tenemos que estar de acuerdo con la tendencia actual, ¿no? Es un periódico impreso y también está en línea. Lo puedes encontrar lo puedes leer en la website. Digitalmente lo puedes leer en tu celular, en tu tableta. Para los que no viven en Baltimore, ¿no? Pueden acceder al periódico a través de la website. ¿Puedo describirle los dos? ¿Puedes qué? ¿Puedo describirlo los dos? ¿Describir cada uno? Ok. El primer medio, Somos Baltimore Latino. Somos Baltimore Latino, cuyas iniciales es SBL, es un medio digital que se encarga de informar y empoderar a nuestra comunidad latina en Baltimore y alrededores. Para hacer eso usamos la plataforma de Facebook. Actualmente tenemos más de 90,000 followers. Y también usamos la plataforma de internet. Estamos en la website, ¿no? Pero digamos la interacción diaria más constante y más fuerte es en la página en Facebook. También estamos en Instagram, también estamos en X, ¿no? Y también tenemos un canal YouTube, ¿no? Pero digamos que la social media más importante de Somos Baltimore Latino es Facebook. Ok. Y lo fundé en el año 2009. Tenemos ya, este año vamos a cumplir 16 años con Somos Baltimore Latino. Ahora, Baltimore Latino Newspaper. Baltimore Latino Newspaper fue fundado hace 13 años, pero yo no fui el fundador. ¿Cuál es la historia del periódico? El periódico, como te conté, como te lo dije en otra pregunta, se llamaba Mundo Latino Newspaper. El dueño y el creador de ese periódico era otra persona, un salvadoreño, Víctor se llama, no me acuerdo su apellido. En ese entonces, te cuento un poquito la historia de esto.
Mundo Latino Newspaper existía en Baltimore y también yo estaba con Somos Baltimore Latino. Un día en una conferencia de prensa me encontré con el dueño del periódico. Él ya había oído hablar de mí por mi página y me dice, Palomino, yo soy dueño de Mundo Latino, me dice, pero yo no soy periodista, me dice. Yo solamente hice el periódico y etcétera, etcétera. Pero necesito un periodista para que me ayude a mejorar el periódico, a correr el periódico, ¿no? Ok, le digo. Y entonces así fue como surgió la relación y él me contrató. O sea, te estoy contando la historia de cómo nace esto. Entonces, Mundo Latino me contrata a mí como periodista para redactar ahí, ¿no? Y así empezó mi relación Mundo Latino con Pedro Palomino. Y entonces comencé yo a mejorar, a hacer el trabajo de un periodista en un periódico, ¿no? Luego él me ascendió y me dio la dirección del periódico. Entonces yo corría mi propio medio, Somos Baltimore Latino, y trabajaba para Mundo Latino. Y un buen día le dije, ¿sabes qué? Yo te voy a dejar, voy a renunciar al periódico, porque voy a crear un propio periódico. Miento, no era periódico, la idea era hacer una revista, ¿no? Un magazine, ¿no? Bilingüe, español-inglés. Me dice, no lo hagas, me dice. ¿Pero por qué? Le digo, yo te voy a dejar el trabajo, no voy a competir contigo, yo voy a tener otro estilo. Tú haces tu trabajo y yo hago el mío. No, me dice, te propongo algo, me dice él. Te estoy contando una anécdota, ¿no? Te propongo algo. Te vendo el periódico. ¿Cómo? Sí, te vendo el periódico. Yo ya quiero dejar este trabajo. Además, tú eres periodista, tú has mejorado el periódico y veo que te gusta. Le digo, claro, yo soy periodista, me gusta, pues le digo el periodismo, ¿no? Entonces te lo vendo, me dice. No, le digo yo que ¿cuánto quedarás por tu periódico? Conversamos, hicimos un trato y llegamos a un acuerdo. Y le compré el periódico. ¿Cuánto cuesta? La transacción, pagué por el periódico, bueno, cuando te digo periódico, el nombre, ¿no? Nombre, porque solamente compré el nombre, no había nada más que comprar. Si no me equivoco, creo que pagué $16,000, ¿no? Entonces hicimos el contrato, firmamos, y de aquel entonces, eso fue a finales del 2013. Sí, a finales de 2013 firmamos el contrato y me convertí en el dueño de Mundo Latino Newspaper. Claro, porque mi empresa en enero de 2014 la formé justamente para poder tener una estructura como empresa, ¿no? Entonces, en enero de 2014 formé y registré a Palomino Media Group LLC, teniendo bajo la empresa Somos Baltimore Latino, que era mía, y la nueva compra del periódico, ¿no? Y así ha sido y así es, ¿no? Entonces, esa es la historia de lo que es ahora Baltimore Latino, ¿no? Que yo empecé como un redactor, ascendí a director y luego me convertí en el propietario del periódico. O sea, yo no fundé el periódico, ¿no? Me convertí, digamos, de redactor, me convertí en el dueño del periódico. Y hasta ahora lo sigo corriendo, tú lo acabas de ver el periódico. Periódico a todo color, 40 páginas. O sea, hemos mejorado muchísimo. Desde que lo compré, hemos invertido muchísimo en la mejora, la presentación, los artes. Y mi periódico siempre he tratado de marcar la diferencia con otros medios, ¿no? Y si tú ves la portada del periódico, es una portada que si la comparas con otros periódicos en general, periódico hispano en Estados Unidos, el tipo de portada es diferente al de otros. Me refiero a que mi portada es tipo magazine. Siempre destaco una foto principal en la portada. A diferencia de otros periódicos que dedican la portada a diferentes noticias. Así, ¿no? Yo no. Porque, o sea, es mi estilo, me atreví a hacer eso y a la gente le gusta. Y ahí estamos. Ya adentro, pues el contenido, también, incluso hasta el contenido no es
No es como te enseñan en la escuela, no. Esta sección local, internacional, política. No. Yo he roto esquemas, ¿no? Porque lo que se trata es de ofrecer a la gente lo que le gusta, ¿no? ¿Me entiendes, no? Y estar siempre acorde con los cambios que el mundo te obliga a hacerlo, ¿no? Por eso, si alguna vez alguien chequea mi periódico, va a ver que salgo digamos, del rigor de un periódico formateado como te enseñan en la escuela. Es diferente. Es mi estilo. Y en tu estilo, ¿qué temas cubren? Sí, hay. Los temas, básicamente mi periódico, o sea, ambos medios, básicamente cubro actividades de la comunidad. Por el hecho de que es un periódico, yo lo llamo comunitario, destaco primero a las noticias de mi entorno, de mi comunidad, de donde yo vivo, ¿no? Y las noticias genéricas, generales, las pongo en un segundo plano, porque esa noticia ya lo viste en la televisión, o ya lo escuchaste en la radio, o lo viste en un periódico más grande, ¿no? Pero por ser un periódico local, me centro, me enfoco en las noticias de mi comunidad. Lo que pasa en el vecindario, lo que pasa en el gobierno local, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso lo llamo periódico comunitario. ¿Y qué es qué es la comunidad que escriban? ¿Todos los latinos o Claro, nomás? no, claro, o sea, mi enfoque, al ser un periódico latino, me refiero comunidad latina, ¿no? O sea, todos los asuntos que tengan que ver con la comunidad latina, yo los toco en el periódico. O sea, te estoy hablando de inmigración. Inmigración siempre ha sido el punto principal del periódico, ¿no? Por el mismo hecho de que una gran comunidad de inmigrantes indocumentada vive en la ciudad. Entonces trato a través de mi trabajo, tanto en Somos Baltimore Latino como en Baltimore Latino, de empoderar, de compartir informaciones para que los ayude a ellos a poder, digamos, establecerse y conocer cómo funciona el sistema en los Estados Unidos, ¿no? Y les comparto noticias acerca de recursos comunitarios en el tema de educación, en el tema de inmigración, en salud, ¿no? Todos esos temas que yo considero que la gente debería de aprender y saber, los comparto en mis medios. Básicamente, ¿no? ¿Y cuántos periodistas tienen en su equipo? Mira, soy el único. Soy el único. Mi empresa es una pequeña empresa. Yo soy el director y el único periodista que trabaja ahí. Las otras dos personas son mis hijos, que son, digamos, el apoyo logístico y administrativo, ¿no? Tuve el año pasado una periodista que trabajó un tiempo conmigo, pero como todas las cosas, ¿no? A veces no funciona o no encaja bien en el trabajo que hago yo y pues tuve que abandonar la empresa, ¿no? Porque pues como jefe soy muy exigente en el producto que le mando a mi comunidad, ¿no? Entonces, no tengo actualmente ningún otro periodista. Me gustaría, ¿no? Porque justamente una de mis metas como empresa es darle la oportunidad a periodistas latinos que quieran hacer lo que yo hago, ¿no? Si recuerdas que te dije cuando yo vine y nadie me dio trabajo, un poco me pongo en el papel, un poco en perspectiva, ¿no? Cuando yo llegué no había ni una oportunidad, yo escribí, nadie me conocía y nadie me contestó siquiera el correo electrónico. Pues si ahora hay un periodista que quiera trabajar conmigo y encaja en mi misión, en mi mentalidad, qué bienvenido, ¿no? ¿Y qué hizo sus hijos en su ¿Qué hacen? empresa? ¿Qué hacen? Ok, el trabajo de mis hijos en la empresa es el siguiente. Pedro Palomino Jr., que es mi hijo mayor, él se dedica a la parte de producción. Tenemos un estudio montado en una oficina en Baltimore y él se encarga de todo el equipo técnico, de todas las operaciones, de
del streaming, del live video, de las grabaciones, de los podcasts, de todo el material que producimos. Él es el hombre de la pería, de la máquina detrás de la producción. Y mi hija es la que se encarga maneja la parte administrativa de la empresa. Ambos son los pilares de la empresa, pues, ¿no? Y yo, pues, como periodista me encargo de la parte de la producción periodística, ¿no? ¿Cuáles son sus mayores frontales? Mis mayores Strengths. fortalezas Fortalezas. como periodista, en general. De todo. Mis mayores fortalezas, ¿cuáles son? Yo creo que la principal fortaleza que yo tengo es que no me doy por vencido. Si algo no resulta, si algo no me sale, lo analizo y busco otro camino. Cómo lograr lo que no me resultó en un primer momento, ¿no? Es como que si tú estuvieses en el camino y se te presenta una piedra o una roca. Ok, no puedo pasarla de frente, tengo que rodearla y continuar mi camino, ¿no? Pero nunca me detengo ante una dificultad. Por eso te digo, creo que mi mayor fortaleza es ser insistente y continuar a pesar de las dificultades. Porque no creas, este trabajo periodístico no es fácil, ¿no? Sobre todo cuando tú eres un periodista y empresario a la vez. Son cosas a veces un poco difíciles de llevarlas de la mano, ¿me entiendes? No es como cuando tú sales de la escuela de periodista y vas a trabajar a un medio y solamente te encargas de hacer lo que te encargan y punto. Y luego cobras en la semana o en la quincena tu cheque y that's it. No, o sea, yo estoy sentado en mi computadora como periodista y también tengo que estar pensando como empresario, cómo mantener la empresa, ¿no? Cómo mantenerla productiva. Entonces es difícil poder llevar mi trabajo de periodista y también de empresario al mismo tiempo, ¿no? Pero la he sabido combinar hasta el momento, ¿no? Y publica en español y inglés. ¿Por qué es importante? Mira, hace años atrás decidí publicar artículos en inglés en el periódico porque me di cuenta que el bilingüismo, el ser bilingüe, y me hablo de inglés-español, es algo que las nuevas generaciones lo están haciendo, ¿no? Esta entrevista lo estoy haciendo con una persona que me está hablando en español y también habla inglés. Entonces, la nueva generación, los hijos o nietos de los primeros latinos que llegaron acá, esos muchachos son bilingües, esos jóvenes son bilingües. Y entonces el bilingüismo, ¿no? El ser bilingüe, ha demostrado que en este país es necesario, ¿no? O sea, existen muchos trabajos donde te piden que seas bilingüe, que aparte del inglés sepas el español. Entonces ahí te das cuenta la importancia del español en este país, ¿no? Entonces para mí es importante ofrecer artículos en inglés también en mi periódico y también en mis redes sociales. No lo hago, o sea, no le doy mucho porcentaje, porque básicamente mis lectores son hispanos, ¿no? Entonces se siente más cómodo leer en español que leer en inglés, pero poco a poco estoy publicando artículos en inglés, ¿no? La idea o el fin es que en algún momento mis publicaciones tengan 50-50, ¿no? 50 español, 50 inglés, ¿no? Todavía no llegó a eso. Ahorita, digamos, hay un 90-10, ¿no? Poco a poco, ¿no? Y dice que en Facebook hay muy tráfico. Bastante. Bastante. ¿Y qué crees es la diferencia en los lectores en digital, en Facebook, de la papel, en la revista, de eso? Bueno, tú sabes que las redes sociales te ofrecen la oportunidad de interactuar diariamente
y en cualquier momento. Entonces, una noticia que la pones en las redes sociales ahorita, recibes una respuesta inmediata, ¿no? Y la respuesta inmediata se puede dar en que, o sea, las respuestas son diversas en las redes sociales. Una noticia puede ser, te pueden dar una conformidad, o sea, la gente o se enoja con la noticia, o te critica, o está de acuerdo. Entonces, esa interacción diaria en cualquier momento que te da las redes sociales te hace estar más activo, ¿no? Más al día, ¿no? Y esa es la gran diferencia con las publicaciones escritas. O sea, una publicación escrita, nadie te va a responder. O sea, agarra el periódico, se lo llevan a casa y lo leen tranquilo. Si le gustó o no le gustó, tú no lo sabes, ¿no? La única manera de medir, digamos, la preferencia de tu periódico en la comunidad es simplemente que esa cantidad de periódicos que lo pones en un rack, en un stand, desaparezca, ¿no? Cuando yo dejo los periódicos en los stands, en los racks, y reviso periódicamente, cuando yo no encuentro ninguno de todo el grupo que dejé, para mí es una respuesta positiva, ¿no? Quiere decir, la gente me lee, la gente se lleva el periódico. Pero no es la única respuesta que yo puedo saber. No hay otra, ¿no? ¿Y tiene un ejemplo de eso? ¿De qué? De los interactivos en Facebook. Hay muchos ejemplos, o sea, ¿cómo qué? Como si hay un positivo reacción de una historia que tú escribo. Un ejemplo. Te podría muchos ejemplos. Ayer, por ejemplo, ayer domingo en la tarde compartí un par de informaciones acerca del robo de salario, ¿no? Y entonces no hubo muchos comentarios, pero sí muchos likes y muchos share. Entonces, cuando tú visualizas los likes y los share en el cuadro de que uno puede chequear, te das cuenta por la cantidad de share en la importancia de esa nota que le has compartido. O sea, a la gente le interesa eso y se lo comparte a otra persona, ¿no? Pero el sábado publiqué o el viernes una noticia acerca de una invocación, creo, de la ley de los enemigos extranjeros. Y esa noticia tuvo mucha reacción en la gente. Muchos a favor y muchos en contra. Y a veces esos comentarios en contra me retan a mí a responderles, ¿no? Y por política yo casi nunca respondo las preguntas, los comentarios de la gente, ¿no? Porque ya me pasó en el pasado que cuando respondía uno, surgía otro y otro y otro. Entonces, humanamente, es imposible responderle a todo el mundo. Entonces yo digo, no, a partir ya de hace un tiempo yo no respondo los comentarios. Me dan tag, me etiquetan, los leo, that's it, no más. No, o sea, no. Porque cada quien tiene su punto de vista. Y entonces, las reacciones son diversas cuando a alguien no le gusta una noticia, ¿no? O le gusta, ¿no? Y eso son algunos de los ejemplos que te puedo mencionar. Y eso pues es el día al día, ¿no? Y ahorita que estoy conversando, que estoy con ustedes en esta entrevista, pues ya estoy en mi mente proyectando las noticias que tengo que hacer esta tarde, porque tengo mi noticiero cada día a las 2 de la tarde. Y también en los noticieros, cuando yo leo las noticias, yo las filtro y veo cuáles son las que la gente puede interesarle, porque no voy a dar un rollo de noticias que a la gente no le va a interesar, ¿no? Además tengo que seleccionar noticias que pienso que la gente debería de saber, ¿no? Porque el resto de información la puedes ver en un noticiero de televisión latino, nacional, qué sé yo, ¿no? Puedes buscar en internet, ¿no? Entonces trato por eso de enfocarme en algo que pienso que a la comunidad le puede interesar. ¿Y qué era la historia que pusiste de la ley?
¿Qué era la ley para los que no entienden? No, la noticia que causó controversia fue que publiqué que el presidente Donald Trump había invocado esta ley antigua de hace 200 años para enforzar la detención de los miembros del Tren del Agua, ¿no? Básicamente me enfoqué en eso, ¿no? O sea, en que eso fue lo que según oficialmente la Casa Blanca había mencionado, porque la fuente fue la Casa Blanca y a otros medios que yo recurro como fuente. Y entonces, y bueno, y luego referir que es una ley que data de 1700 y pico, hace más de 200 años. Pero lo que me gustó fue la reacción de la gente, que inmediatamente dijo, por ejemplo, recuerdo ahorita, uno escribió: ojalá que esa ley no la use como pretexto para arrestar al resto que no son miembros del Tren del Agua, ¿no? Y otro decía, no, pero está bien, que los apresen a esos y que los voten. Y así, o sea, gente que escribe su comentario a favor y gente en contra, ¿no? O sea, unos que dicen, está bien, otros dicen, está mal, porque ¿cómo nos van a diferenciar si alguien es o no miembro del Tren del Agua? Entonces, la gente comienza a manifestar su opinión referente a eso, ¿no? Y lógicamente yo leo las interacciones de la gente y eso te da como una idea de lo que la gente piensa, ¿no? O sea, sus temores, sus fortalezas, sus frustraciones. Y eso es lo que a veces una noticia que yo comparto, una historia que yo comparto, produce en mi lectoría, ¿no? De la gente que me sigue. Ok. Voy a cambiar a la colapso de la puente de Baltimore, Ok. el Francis Key Bridge. Oh, okay. ¿Qué te recuerdas de la puente antes del colapso? ¿Qué me recuerdo antes del colapso? Bueno, el recuerdo que uno puede tener antes del puente simplemente es una vía que cruza de un lado a otro, ¿no? Como hay tantos en los Estados Unidos. Uno a veces ve una estructura y no le da la importancia, aunque la use varias veces. Pero sale a la importancia cuando sucede alguna tragedia como la que pasó. Entonces, ese puente que mencionas, el Key Bridge, el Francis Scott Key, es un puente que yo muchas veces lo he usado, ¿no? No tanto, pero sí lo he usado en un momento. Y entonces cuando yo me levanté esa mañana, no sé, por alguna razón, creo que percibía, porque yo no me levanto muy temprano, que digamos, porque trabajo hasta la madrugada, entonces me levanto un poco más tarde. Pero justo ese día me levanté temprano, por alguna sensación extraña, bajo, prendo el televisor y lo primero que vi fue, el noticiero americano, la imagen del puente cayéndose. Yo dije, oh my God, ¿qué es esto? Mira, en ese momento, ¿sabes qué me trajo cuando vi la imagen del puente que se caía? Me hizo recordar lo del 9/11, la Torre Gemelas. O sea, el momento de esa tragedia me llevó así, al instante, cuando se cayeron torre por torre. ¿Qué? Y te soy honesto, nunca lo he dicho públicamente. Me entró un temor, un miedo. ¿Qué? Porque tú percibes eso como algo terrible, ¿no? Y que no, en cierto modo, no concibes que eso pueda suceder acá, donde hay supuestamente muchas seguridades, mucho cuidado en varias cosas, ¿no? Y dije, ¿qué pasó? Y lo primero que se me cruzó, ¿será un atentado? ¿No? Porque no se sabía nada, ¿no? Si había sido a propósito o realmente fue un accidente, ¿no? Pero esa imagen, la verdad, yo la tengo grabada y creo que no se me va a ir, pero cuando se desmorona el puente, y peor cuando nos enteramos de que trabajadores latinos habían caído, pues, ¿no? Olvídate, esa sensación de angustia, de impotencia, en lo personal fue muy difícil de superar para mí, ¿no?
pero tuve que reponerme para hacer mi trabajo. Sé que no hice un trabajo como quizás lo hicieron los demás medios. Y eso es algo que yo no me critico, ¿eh? Yo al contrario, estoy conforme con el trabajo periodístico que hice con esa tragedia, porque el común de los medios, tanto latinos como americanos del área, fue un poco destacar el sensacionalismo, ¿no? O sea, levantar la tragedia, uy, mira esto. Entonces yo traté de ser un poco más balanceado y un poco luché con mis emociones, te confieso, ¿eh? Y cuando me enteré de los chicos, wow, qué terrible. Todo el mundo fue a buscar la dirección de los muchachos y no, es un momento que, mira, se me cruzó entre mi obligación periodística y mi sentimiento como latino. Yo dije, yo no voy a estar allá esperando que salga el familiar a capturarlo, a preguntarle cómo se siente. Y discúlpame que te diga esto, pero a veces los periodistas somos un poco estúpidos cuando hacemos ese trabajo. Es estúpido preguntarle a alguien que acaba de sufrir una tragedia, ¿cómo te sientes? ¿What? Oye, ¿cómo te vas a sentir tú si te pasa algo a tu familia? ¿Vas a estar contento? ¿Vas a estar alegre? Claro que no. Tienes que estar sumido en una profunda tristeza. Y aunque no haya sido tu caso, si de repente ha sido un vecino o alguien que tú conoces, te va a afectar. Y a mí me afectó como latino esa tragedia. Yo me imaginé, wow, esos hermanos latinos trabajando de madrugada en un trabajo que creo que nadie lo quiere hacer, mientras tú duermes tranquilamente, ellos rellenando los pozos en el puente para que tú circule normalmente. Estaba en esa hora, en ese lugar equivocado, quizás no lo sé, cuando pues un buque carguero chocó con una base y se vino abajo a toda esa parte del puente donde ellos estaban estacionados. Y el resultado, pues tenemos a 6 héroes latinos muertos, ¿no? Entonces, mira, y te digo, no sé si sientes mi reacción, pero me choca cuando hablo de ese tema, ¿no? Es más, con el paso del tiempo, me ofrecieron, tuve contacto con un familiar que me escribió a mí, ¿no? Es, porque está viva la señora, ¿no? Es la esposa de una de las víctimas, que me pidió que yo la ayudara a conectar con alguien del gobierno estatal para que la ayuda que iba a recibir los familiares de su esposo, también su hijo, del primer compromiso de esta persona, lo reciba, ¿no? Ayudé en eso. Lógicamente lo que estoy contando, nunca lo he dicho públicamente, lo estoy declarando ahorita. Entonces, hice un trabajo distinto al que otros medios estaban haciendo. O sea, serví de puente porque yo conocía a la enlace del estado de Maryland que estaba haciendo eso. Yo le dije, mira, tengo una persona que dice ser la esposa de uno de las víctimas y si va a haber una ayuda para la familia de los caídos, pues él también quiere, la señora también quiere que el niño, o el joven, y era un joven, tenga algún tipo de beneficio porque pues ya el papá no está. Y eso fue lo que hizo. Entonces, listo. Ese fue el único contacto que tuve con uno de los familiares de la víctima. No tuve más contacto, me lo ofrecieron, no quise. Una vez uno de los contactos me dijo, yo conozco a la viuda de tal víctima. ¿Quieres que te la contacte? Todo el mundo no quiero, le digo. Y yo le digo, mira, le digo, si ellos o uno de ellos no me lo pide, yo no voy a insistir, no voy a buscarlo. Si quieren conversar conmigo, mi medio está abierto. Si quieren decir algo, mi medio está abierto. Pero no voy a ir a buscarlo, no voy a asediarlos, a estar ahí, tomar la foto, estar ahí afuera. No, eso no es lo mío, le digo.
Y yo respeto el trabajo de los demás medios porque sé que ellos son peones de una empresa, les mandan comisiones, yo sé, porque yo soy periodista, pues sé, ¿no? Pero yo tuve en este momento, como dueño de un medio, dije, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Así que hice mi trabajo como que tenía que hacer. Y es más, yo te traje un periódico de la última edición y en una de las páginas le he dedicado una página con la foto de los jóvenes, porque ya el 26 de marzo de este año se cumple un año pues, de esa tragedia, ¿no? Dedicándole pues, un homenaje a lo que yo llamo pues, nuestros héroes latinos, ¿no? Entonces, creo que me he extendido porque, discúlpame, pero me he emocionado un poco y me he traído todo este cúmulo de emociones que lo estoy manifestando por este tema del Key Bridge, ¿no? Así que, no sé si quieras saber algo más. ¿Y por qué no quiere cubrir? Porque es tan emocional, es tan una tragedia de latino, ¿por qué? Sí. Yo creo que no lo cubrí como lo cubrieron otros medios, porque para mí, si te das cuenta, mi lenguaje corporal es difícil. Porque si algo yo he aprendido en todos estos años de trabajo como periodista en Estados Unidos, en mi comunidad, es mucho compenetrarme, o sea, comprender los problemas y las dificultades de la comunidad latina en este país. Entonces, si a un latino sufre algo, yo lo siento y quizá me transporto mentalmente como si hubiera sido parte de eso, ¿no? Entonces, sí, es un choque emocional, muy fuerte diría, y entonces decidí no hacer lo que ya te dije, ¿no? Y solamente hacer la cobertura a mi estilo, por mi lado, ¿no? Sin recurrir a buscar a los familiares y preguntarles cómo te sientes. Es algo que yo no entiendo. ¿Cómo te sientes? Ok. Cada quien con lo suyo, ¿no? O grabar el llanto, ¿no? Oye, o el grito desgarrador de alguien que pierde. O sea, son cosas que, mira, yo entiendo que el trabajo del periodista es buscar la noticia, captar momentos quizás terribles, ¿no? Pero o sea, yo creo que todo tiene un límite, todo tiene un tope, ¿no? Y a veces en este trabajo se mezcla, creo, tu ética con el sentido común, ¿no? Y como te repito, yo tengo la suerte, por así decirlo, de ser el dueño del medio y yo pongo mi propia política, ¿no? Yo no quiero hacer eso, yo no quiero seguir lo que todo el mundo hace. ¿Lo hacen? Háganlo, pues. Yo no comparto esa línea de hacer esa cobertura. No lo voy a hacer. Mira, y es más, cuando pasó todo esto y los medios americanos comenzaron a ir al lugar del accidente, yo me preguntaba, ¿y cómo ha accedido? ¿Cómo van hasta ahí? Yo decía, voy a averiguar. No, mejor no. No sé cómo me sentiría si llego ahí. Pero mira, ¿cómo son las circunstancias? Yo creo, bueno, estoy convencido de que las autoridades del área se enteraron de mi medio. Y entonces, un buen día me escribió un correo electrónico el Cuerpo de Ingenieros del Ejército con base en Baltimore para contactarme. Y entonces, te lo resumo, ¿no? Todo el statement que me escribieron, muy bonito, por cierto, me estaban pidiendo que si yo necesitaba o quería ir con ellos al lugar donde había pasado el accidente. Digo, wow. O sea, ¿te das cuenta de la diferencia? Como medio antes que no me mandan una invitación, tú buscas, ¿no? La posibilidad, pero ellos me estaban invitando a mi medio a ir
a ver el lugar del evento para tomar fotos. Dije, ok. Ahí te das cuenta un poco quizás la importancia que tiene tu medio en tu comunidad, ¿no? Porque lógicamente ellos veían mucho medio americano y por ahí un medio televisivo que es nacional, pero supongo que ellos pues buscaron el medio latino local, me habrán encontrado. ¿Y qué pasa? Que ellos no piden nada, porque no quise. Pero sin embargo me llegó esta invitación y entonces ahí tuve la oportunidad de conocer un par de oficiales del ejército hispanos y hicimos el recorrido. Ese también fue una emoción muy terrible. Cuando llegamos al sitio, yo cierro los ojos y me imagino, wow. Y mi hijo fue el camarógrafo y yo le dije un momento, ¿sabes qué? En ese entonces todavía faltaba, creo, 1 o 2 cuerpos por rescatar, todavía. Y yo le dije a mi hijo le dije, hijo, estamos en un lugar sagrado, le digo. ¿Sabe Dios en qué parte estará, le digo, este hermano latino, le digo? Y estamos acá, le digo, encima del agua. Fuerte, le digo, ¿no? Y mi hijo dijo, ya, papá, tranquilo, me dice. Pero la verdad que es un sentimiento bien profundo, bien diferente. Y yo me emociono, soy una persona muy emotiva. Traté, lógicamente, como profesional de manejar mis temores también, ¿no? Dije, no, tranquilo, estoy acá, hay que hacer la nota. Y ya, pues, hicimos la nota. Hicimos el recorrido, entrevisté, hablé, tuve la oportunidad de salir en un live por momentos, mucha gente mirando, porque lógicamente era yo el único medio latino que había tenido ese acceso, ¿no? Medio latino local, ¿no? O sea, un medio local, ¿no? Y hice mi trabajo. Y les agradecía a las autoridades por haberme invitado. Y ese fue todo, ¿no? Digamos, ese fue el momento más cercano que tuve de llegar al lugar del accidente, ¿no? Y de ahí ya, pues, luego de esa cobertura, ya luego aparecieron, creo que, si no me equivoco, creo que faltaba 1 o 2 cuerpos aún por recuperar hasta que ya ellos aparecieron, pues, ¿no? Y ya, pues, ya se va a cumplir 1 año de eso y todavía esa herida creo que todavía está fresca entre los que vivimos aquí en Baltimore, ¿no? Yo sé que esto también debe haber afectado a otros latinos en otras partes, ¿no? Pero Baltimore, como comunidad latina, le afectó bastante. Porque nos poníamos un poco, oye, si hubiera sido yo hubiese estado ahí, ¿no? Mucha gente que trabaja en ese medio dice, wow, ¿no? Y te pone a pensar, wow, tú nunca sabes cuándo te puede pasar algo, ¿no? Sí, 6 familias destruidas, o sea, destruidas, ¿no? Por negligencia del, no sé, máquina, piloto, qué sé yo, pero pasó. ¿Y qué problemas tuvieron las víctimas latinas que no mencionan los medios americanos? ¿Qué problemas? Oh, yo nunca leí en los medios americanos acerca de las necesidades económicas de las familias. Nunca leí en los medios del estatus migratorio que ellos tenían. Bueno, nunca se dijo públicamente si tenían o no tenían un estatus migratorio. A mí tampoco me consta, pero sí deduje de que algunos de ellos no lo tenían. Y entonces, para lo que conocemos el tema de no tener una documentación o un estatus, sabemos las dificultades que hay para acceder a ciertos beneficios, ¿no? A ciertas ayudas. Entonces, yo percibí que muchas de las familias tenían, no todas, algunas de ellas, dificultades para, ¿y ahora qué hacemos? ¿No?
Lo que sí me gustó fue que los consulados de los países de cada uno de ellos ayudaron muchísimo. Lo que sí me gustó fue que el gobierno estatal de Maryland ayudó mucho en todos esos trámites. Lo que sí me gustó fue que la administración Biden colaboró mucho para que dieran visas humanitarias a los familiares para que vengan a reconocer a las víctimas o a acompañarlas en sus entierros, en sus sepelios, ¿no? Pero bueno, y el resto ya creo que es historia, ¿no? Y de conocimiento público, lo que pasó alrededor de esto, ¿no? Hubieron muchas organizaciones en Baltimore que empezaron a hacer fondos, colectando donaciones, ¿no? Para ayudar económicamente a las familias. Y la respuesta fue bien grande y fue muy pronta de la gente, ¿no? E incluso creo que todavía existe hay una fundación, no recuerdo el nombre, creo que es Baltimore Community Fund, creo que es BCF, que creo que es una organización que creo que concentró muchas de las donaciones y pues creo que manejaron muchos millones de dólares, ¿no? Lo que sí no me gusta, y es una cuestión muy personal mía, es que no se ha dado mucho, no se ha revelado mucho cómo se ha distribuido el dinero, qué se ha hecho con tanto dinero, ¿no? Eso un poquito como que lo observo, ¿no? Porque tú sabes, a veces recolectas fondos y se supone que si tú haces una colección de fondos públicos, debes de informar que cumpliste con darle a esos fondos o parte de esos fondos a las personas que fueron el motivo de tu colección, ¿no? O por lo menos qué hacer con el resto, ¿no? Eso un poco como que no me ha quedado muy claro hasta el momento de información de las organizaciones que han hecho eso, ¿no? Pero entiendo que hay buena fe en todo esto, ¿no? Pero siempre como periodista tú quieres saber, ¿no? Porque si tú haces un GoFundMe para colectar algo, tú luego tienes la obligación de decir, ok, bueno, se colectó tanto, pero ok, tienes una meta y colectó, ok, perfecto, o sea, ok, muchas gracias, colecté esto y esto sirvió para esto, ¿no? Pienso que debió pasar lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo sé que hay canales a veces que, para mí un poco incomprensible, ¿no? De por qué no dan cuenta de lo que se hizo con todo ese dinero. Porque yo sé de que ha habido muchísimos millones de dólares de donaciones que todavía están ahí, creo, ¿no? Espero y confío que el dinero le haya llegado oportunamente a los familiares, ¿no? Que quizá ya hay un excedente que lo deben estar usando, me imagino, para otras cosas que sea de beneficio para la comunidad, ¿no? Espero. ¿Y qué cree que el colapso mostró problemas más grandes con la seguridad laboral? ¿Me repite? ¿Cree que el colapso muestra problemas más grandes con seguridad labor security? No te entendí. ¿Está en inglés? Sí. Do you think the collapse showed bigger issues with worker safety? Déjame leerlo. Yo te leo mejor que lo que escucho. ¿Qué número es? Sí. ¿Number 6? No. No. Número 5. Do you think oh, ya. ¿Tú crees que el colapso mostró un gran issue con infraestructura? Ok. Sí, yo creo que el colapso mostró un problema grande con la infraestructura y la seguridad de los trabajadores. Yo no creo que el colapso mostró a un gran problema
en la infraestructura. No puedo afirmar eso porque no es así. O sea, el puente ha sido construido bajo las normas que manda la ley, ¿no? Y la seguridad de los trabajadores tampoco puedo observarla ni decir que no estaban seguros, porque hasta donde yo averigüé estaban haciendo lo que estaban haciendo, ¿no? Quizás, y todavía eso está así como en suspenso, quizás el problema que yo veo, no sé si problema o un pequeño issue, es que ¿por qué no hubo una comunicación con ellos, no? Si había autoridades que se enteraron de esto, o sea, ¿por qué no se actuó lo más pronto posible, no? Si había un problema que el barco... Porque el barco antes de estrellarse, supone que comunicó el problema que tenía, ¿no? Yo sé que eso ha sido así rapidísimo, y si había una posibilidad de que se estrellara contra el puente, a ver, ¿hay alguien trabajando ahí? Yo sé, hubo un gran trabajo porque la policía... Algo que tengo que reconocer es que la policía, creo que estatal o la de camino, hizo un buen trabajo al parar el tráfico, ¿no? Porque si no ese problema hubiera sido mayor, más gente hubiera muerto. Pero un poquito como que se olvidaron, ok, para el tráfico, oye, y los que están trabajando ahí, ¿por qué no se le avisó también al mismo tiempo, no? Salgan, ¿no? O sea, ¿no? No sé, creo que hay un poquito... Me atrevería a decir que quizás faltó más rapidez en comunicar el problema, ¿no? No sé si en cantidad de tiempo se podría haber evitado, no lo sé, ¿no? No soy un especialista, pero así como se cerraron los tráficos para que no circulara carros por el problema del barco, ¿por qué no se le avisó a ellos? O sea, salgan ya, o sea, muévanse, ¿no? No sé, quizás por ahí hubo una pequeña falla, ¿no? No lo sé, o sea, son suposiciones, pero pienso que es lo único que yo podría observar. En la infraestructura del puente, yo no creo que hay problema, porque recuerda y me gusta tu pregunta, porque yo me imagino muchos piensan, porque yo leí en algún momento, periodistas de Florida, porque los puentes en Miami o en Florida cada base tiene un soporte adicional, ¿no? Y el de Baltimore no lo tenía. Pero es que eso tiene una respuesta. Yo no sabía, dije, pero ¿por qué acá y por qué allá no? Y la respuesta es que creo que hay una norma que hace que los puentes en Miami básicamente tengan ese refuerzo por el alto tráfico que tienen, ¿no? Y porque se trata de evitar un posible choque, ¿no? Y pues en el Key Bridge no hay más que el tráfico regular, normal, de comercial, ¿no? O sea, digamos, el tráfico de barco no puedes comparar con el tráfico de Miami, ¿no? Es totalmente distinto. Entonces yo supongo que la diferencia ha sido eso, ¿no? Pero no es porque este sí, porque este no, porque son regulaciones que la desconozco, pero que marcan la diferencia, ¿no? Pero no podríamos decir que eso es una falla, ¿no? Porque lógicamente un puente está construido bajo las normas que te exige el gobierno, ¿no? Si no, no hubiera existido el puente, ¿no? Así que no creo que haya ningún problema de infraestructura ni de seguridad para los trabajadores. Bueno, ¿y cómo influyó ser periodista en su respuesta de esta tragedia? ¿Cómo qué? ¿Cómo influyó ser periodista en su respuesta de esta? ¿Cómo influenció? Ujú. Yo no influenciar. Muy buena pregunta. ¿Cómo influenció ser periodista para esta tragedia? Bueno, puedo retroceder a la parte que te expliqué, que una de
de la manera como mi trabajo influenció sobre esta tragedia fue que ayudé a uno de los familiares a conectar por la situación de su hijo, ¿no? ¿Y qué familiar? ¿De qué persona? Ah, ¿Cómo se llama? no recuerdo el nombre en el periódico está la foto, pero si veo la foto me acuerdo, ahí está el nombre. Pero fue la primera esposa con su primer hijo que me contactaron a mí para yo contactar al enlace del Estado que estaba viendo por la ayuda a los familiares, ¿no? Yo creo que en ese aspecto mi trabajo ayudó a conectarlos, ¿no? Porque antes de eso ella no sabía cómo llegar, ¿no? Entonces fui como el medio para que ayudó a que la escucharan a ella con su hijo, ¿no? Porque si no no sé si lo hubieran dejado de lado, quizás le hubiera sido más difícil, ¿no? Pero puedo poner esa situación o ese caso como una manera de que mi trabajo contribuyó digamos, a sanear, a aliviar algo, ¿no? Y bueno, y en términos generales, no sé si mi trabajo influenció algo. Yo creo que si algo estoy seguro es que la manera como yo enfrenté la noticia le gustó a la gente, ¿no? Incluso mucha gente me escribió, gente conocida, no, sus comentarios no me lo hicieron público, pero me lo dijeron a mí, que me agradecía la manera como yo había enfrentado la noticia, que no había caído en el error, digamos, de todos los medios, ¿no? Le dije, no, gracias, es que yo respeto, o sea, mi prioridad número uno era respetar el dolor de los familiares. Y eso lo hice. No los acosé, no los fui a buscar, no quise caer en el sensacionalismo, ¿no? Quise respetar el momento y hasta ahora, mira, ha pasado un año y hasta ahora yo no he entrevistado a ningún familiar, a ninguno, ¿no? Yo sé que ellos me conocen, ellos saben quién soy yo, pero yo dije, no, si ellos en un momento me piden hablar yo lo dije en mi medio, dije, si ustedes necesitan algo, las puertas están abiertas, mi medio está abierto, si quieren quejarse, algo está pasando, dígamelo, para eso estoy. Quiero ser la voz si pasa algo malo, ¿no? Felizmente parece que todo está bien y no pasó nada. Me imagino que no hay necesidad de expresar alguna queja, ¿no? Pero yo sí lo dije públicamente en mis medios, ¿no? Si algo puedo hacer, pues cuenten conmigo, ¿no? Pero no he intentado de comunicarme con ellos, ni aún ahora que ya casi va a cumplir un año, de poder conversar con ellos. Sí, aunque sí he tenido la oportunidad de publicar algo de ellos, fue a través de mi empresa tiene un partnership, una sociedad con Baltimore Banner. Entonces sí llegamos a publicar una noticia que el Baltimore Banner lo compartió conmigo. Entonces me pidieron que lo pusiera en el periódico y lo pusimos en el periódico y le dedicamos una portada. Justamente, creo que eso fue creo que sí, hicimos una nota 6 meses después de la tragedia. Pero esa nota no fue hecha por mí, fue hecha por los periodistas de Baltimore Banner. Uh-huh. ¿Y qué era la respuesta de la esposa de la víctima cuando ayuda a ella? No, ella cuando me escribió me pidió que les hiciera el favor de hacer saber que la víctima tenía un hijo y que ese hijo debía de recibir también la ayuda o los beneficios que le estaban ofreciendo a la familia, a la nueva familia del papá del niño, ¿no? Yo le dije, bueno, como casi siempre suceden este tipo de cosas, a veces surgen, no sé, pues, ¿no? Cosas dudosas, ¿no? Yo siempre dudé, ¿qué? Le va a darme la información para... Comencé a investigar, ¿no? ¿Cómo te llama? ¿Qué hace? Le digo, muéstrame fotos que lo conoces a él. Y la señora comenzó a mostrarme fotos con él, ¿no? Que era novio. Comenzó a dar información que lógicamente alguien que ha vivido con él lo sabe, ¿no? Dije, ok, ya me estás convenciendo, sí. Ya. ¿Quién es tu hijo? Pa, manda la foto de tu hijo. ¿Dónde estudia, pa? Yo buscaba, ya. Me convencí que sí realmente tenía una relación con la persona. Ok, entonces le digo, dame tu nombre completo, dame el nombre completo de tu hijo, dame tu teléfono, yo te voy a
te voy a conectar, le digo, con el enlace del Estado que está haciendo todas estas coordinaciones. Yo solamente te voy a hacer el enlace y ya tú vas a hablar ya con ella o ella va a hablar contigo, le digo. Y yo ya, ahí acabó mi misión. No me meto en lo que tengas que hacer. Y eso pasó. Luego que yo recabé toda la información de ella, datos y fotos, me comuniqué con el enlace del Estado, que es una hispana que era el puente, el liaison, ¿no? El liaison. Y me dijo, no sabía, me dice. Para eso a veces sirve mi medio, le digo, porque la gente siente confianza conmigo, entonces pensaron, el Señor me puede ayudar, entonces, toma, le digo, llámalos y ya tú ve qué haces, ¿no? Supongo que todo fue bien, porque si no ya me hubiera escrito, pues, ¿no? Así que eso es lo único, ¿no? Y ¿qué otra cosa más? Ahora que hablas, ¿verdad? Me está viendo la mente. La viuda de una de las víctimas, que creo que fue el último cuerpo que se recuperó, no directamente, pero a través de un amigo en común, ella organizó una actividad, creo, y el amigo me dijo, me dice, ayúdala, me dice, ella está, no quiere decirlo, me dice, pero te conoce, me dice, y yo voy a hacer una actividad, vamos a hacer una actividad de venta de comida, me dice, para poder juntar dinero, me dice. Oye, pero yo encantado, le digo, no hay problema. Mándame la información y yo lo publico, pues, ¿no? Digamos que fue una manera, digamos, de conectarme de manera indirecta con la viuda de la víctima, pues, ¿no? Nada más, digamos que esas dos relaciones te puedo comentar en referencia a este problema, pues, ¿no? Y ya el resto, pues, ya material que yo iba reproduciendo de lo que me mandaban, pues, ¿no? ¿Y hay algo más que quiere decir? ¿Cómo qué? Como que no me escucha. Okay. ¿Algo más que quiera decir? No, yo creo que no. Solamente agradecer a la universidad por esta oportunidad, quizá de sacar a luz un poco la parte humana de un periodista, porque a veces uno como periodista frente a las cámaras oculta sentimientos porque tienes que dar una noticia, y a veces la gente no sabe que a veces es difícil hacer eso, ¿no? Y si ahora un poquito como estaba a punto de quebrarme es porque los periodistas también somos seres humanos, ¿no? Y también tenemos familia y tenemos una vida común y corriente. Y entonces ahorita estoy siendo entrevistado cuando yo siempre estoy detrás de cámaras o al lado del entrevistador con otro enfoque. Entonces yo creo que esta es una manera un poco también de soltar a veces lo que uno tiene guardado, ¿no? Y nomás, simplemente agradecerles, darles las gracias por esta oportunidad, felicitarles por el trabajo que están haciendo, me parece muy excelente, de llevar las voces de los latinos en todo Estados Unidos, ¿no? Gracias por tomarme en cuenta y pues ya esto va a quedar grabado para el récord, ¿no? De nuevas generaciones o también de periodistas que me imagino quedarán ver material para un poco también ayudar en su formación, ¿no? Y solamente decirles pues que a veces lo que uno aprende en las aulas es muy diferente a la realidad, ¿no? Lo que te enseñan a veces en la escuela de periodismo, hay diferencias con lo que cuando enfrentas tú ya en persona el trabajo, ¿no? Pero para eso son este tipo de cosas, para compartir experiencias, ¿no? Y sobre todo para periodistas latinos como yo que venimos de otras partes del país y enfrentamos dificultades y tras de eso salimos adelante, superamos obstáculos y mostramos esto a la comunidad, ¿no? Así que aquí estoy, cuando quieran. Pues entonces, muchas gracias por su tiempo y terminamos la entrevista. Muchas gracias. Gracias.